Vamos a intentar hacer un vídeo que sea valioso para todos aquellos que quieran tener un resumen rápido que nos ayude a mejorar en nuestras incubaciones, que nos ayuden a obtener mejores resultados. Por eso te animamos a que te quedes con nosotros, porque vamos a hacer una guía de incubación para sacarle el máximo partido a nuestra incubadora casera, para intentar caer lo menos posible en los errores más frecuentes que nos comentáis a través de los diferentes medios. Por supuesto, como siempre, dándoos las gracias por estar durante todo este tiempo con nosotros y animándote a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Tendremos en nuestro vídeo tema de preincubación, del habitáculo de nuestra incubadora, de la desinfección, hablaremos del termostato, de la renovación del aire, de la fuente de calor, del ventilador, hablaremos también del tema de la humedad relativa, de los volteos, un poquito de todo, como decimos, para intentar sacar el máximo partido a nuestra incubadora y, por supuesto, aumentar ese porcentaje de nacimientos. Y comenzando desde el principio para intentar mejorar nuestros resultados en nuestras incubadoras caseras, está claro que lo que primero tenemos que hacer es irnos a la base, a nuestros animales, a tenerlos atendidos en su alimentación, en su higiene, en el tema de salud y, por supuesto, también algo muy importante, tener una buena proporción de hembras por macho. Y es aquí donde comienza todo. Aquí comienza el principio en el cual podemos obtener buenos resultados. Más vale poner pocos huevos, pero con muchas garantías, que no tener la incubadora repleta hasta arriba con huevos donde prácticamente muy poquitos llegarán a tener buenos resultados. Los huevos para incubar debemos mantenerlos en una temperatura de aproximadamente entre 10-15 grados, 20 grados como mucho, y también hay que decir que nosotros los volteamos igual que si ya estuvieran dentro de la incubadora para que el embrión no se pegue a la cáscara. Ya decimos que es muy importante que estos huevos, para comenzar esta nuestra incubación, lleguen en las mejores condiciones. Y también es importante a tener en cuenta que iremos recogiendo los huevos durante una semana como máximo. No es conveniente incubar huevos con más de este tiempo, ya que a partir de ahí la fertilidad de los mismos irá disminuyendo. Podemos hacer nuestra incubadora casera prácticamente en cualquier sitio. Icopor, plástico, congelador, madera. Ya digo que podemos hacerla en cualquier habitáculo. Hemos visto incubadoras caseras hechas incluso en botellas. Ya digo que lo importante siempre es intentar encontrar esos parámetros ideales de incubación que nos permitan obtener buenos resultados. Por supuesto, está claro también que mientras más retenga la temperatura nuestra incubadora, mejor será prácticamente para todo, porque gastaremos menos energía y porque también habrá menos desgaste de los componentes. Rápidamente alcanzaremos la temperatura de incubación y tardarán mucho tiempo en bajar a la mínima programada para volver a repetir el ciclo. Eso no quiere decir que no podamos hacer incubadoras en materiales menos aislantes. En nuestro canal, por ejemplo, hemos visto incubadoras hechas en plástico. Hoy en día, las incubadoras industriales, sobre todo para abaratar costes, utilizan mucho este material. Y a nosotros, las pruebas que hemos hecho, a las nuestras que hemos realizado en cajas de plástico, también nos han dado buenos resultados. Pero también hay que ser realistas y hay que decir claramente que tienen un mayor consumo a retener menos la temperatura y que los componentes estarán trabajando más continuamente.
Pero lo importante de todo esto es que tengamos bien hecho lo básico. Y a partir de ahí, cuando ya tengamos toda la parte mecánica realizada de nuestra incubadora, ahí es donde nos tenemos que detener con tranquilidad y no incubar hasta que tengamos la temperatura, la humedad y una renovación de aire perfecta que nos permita, por lo menos desde un inicio, intentar obtener buenos resultados. Después, como sabéis, durante la incubación pueden ser muchos los imprevistos que se nos pueden presentar. También a la hora de los ajustes de la calibración, está claro que cada material se va a comportar de una forma diferente. Por eso, cada incubadora, independientemente, es única y necesitará su propio ajuste y su propia calibración. Muchas veces ocurre que haciendo dos incubadoras exactamente igual, el comportamiento es diferente. Va a influir mucho la temperatura exterior, va a influir mucho el tiempo que la tengamos funcionando, porque de inicio los parámetros pueden parecer estar bien, pero después de unos días de incubación puede haber variaciones. Cualquier modificación que hagamos traerá consecuencias. Una vez que terminemos nuestra incubadora, lo primero que hay que hacer es una buena limpieza y una buena desinfección. Igualmente, cada vez que terminemos las diferentes incubaciones, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar la siguiente es limpiar y desinfectar a fondo. Igualmente hay que tener cuidado al incubar huevos de diferentes especies. Hay que tener en cuenta los días de incubación de cada una de ellas, porque si ponemos, por ejemplo, codorniz y gallina o gallina y pavo, tenemos que tener en cuenta que cuando nazcan unos pollitos, otros huevos continuarán adelante con el proceso de incubación, pero ya no lo harán en las mejores condiciones, porque evidentemente esos pollitos que han nacido antes ensuciarán nuestra incubadora casera. Un producto que podemos utilizar perfectamente para la desinfección es la lejía. Es un producto a base de cloro principalmente, y después de diluir un poquito en agua, dar una limpieza general al interior, después con un aclarado quedará lista para volver a usar. Referente al termostato para nuestra incubadora, siempre decimos lo mismo. Intenta buscar un termostato que se adapte a tus conocimientos en la materia. No busques complicaciones ni termostatos que tengan buena apariencia. Busca un termostato dependiendo del uso que vayas a darle. Si vas a usar la incubadora con frecuencia, intenta buscar termostatos de calidad. Si vas a ponerla esporádicamente, nos bastará con buscar un termostato que tengamos al alcance de la mano. Si encuentras un termostato el cual ya ves en un vídeo cómo se conecta y te lo explican paso a paso, aún mejor todavía. Si tienes algún amigo o compañero que ya tiene una incubadora y que le da buenos resultados con ese termostato y además tienes esa ayuda extra, no lo dudes, utiliza el mismo. No compres termostatos que tengan funciones que ni siquiera vamos a utilizar. Te liarás mucho más a la hora de las conexiones y por supuesto va a encarecer todavía aún más el precio del mismo. Y no olvidemos que otra forma de conseguir nuestro termostato puede ser el reciclaje. A la hora de ajustar, calibrar nuestra incubadora casera, es muy importante fijar bien los parámetros principales de incubación, como son la temperatura y la humedad. Pero como estáis viendo en esta imagen, no hay que olvidar, no es menos importante, la renovación del aire interior en nuestra incubadora, porque necesitamos oxígeno, porque hay que renovar ese aire, y a medida que los pollitos vayan creciendo en el interior del huevo, su necesidad de oxígeno irá siendo cada vez mayor. Por eso, a la hora de hacer nuestra incubadora casera, tenemos que hacer
esos orificios que proporcionen ese oxígeno para una buena formación de nuestros pollitos. En incubadoras pequeñas o de mediano tamaño es fácil de conseguir. Con solo hacer unos orificios en zonas opuestas conseguiremos una buena renovación del aire interior. Ya en incubadoras mayores, ahí tenemos que estar más pendientes y hacer agujeros con los cuales podamos tener una apertura mayor o menor según nos convenga. A medida que la incubación vaya avanzando y la cantidad de huevos sea importante, necesitaremos mayor aporte de oxígeno. Y mucho más cuando se produzcan los nacimientos, ya que al hablar de grandes cantidades, si no tenemos una importante renovación del aire interior, la escasez de oxígeno hará que todo se vaya al traste. Y por supuesto, esos pollitos generarán calor y elevarán aún más la humedad relativa del interior. Por eso, fijaros ahí de la importancia de una buena renovación del aire interior. Si hablamos de la fuente de calor, muchos de vosotros os obsesionáis con intentar buscar la famosa resistencia de silicona. Pero toda la vida se han usado las bombillas de incandescencia y siguen funcionando y siguen dando buenos resultados. A la hora de escoger la potencia de nuestra fuente de calor, no hay que escoger potencias elevadas, por supuesto que funcionará. Lo que hay que buscar es un equilibrio entre los resultados y el consumo de nuestra incubadora, sobre todo si la vamos a usar muchas veces. En verano, cuando la temperatura exterior suele ser alta, evidentemente con muy poca potencia alcanzaremos de sobra en el interior los 38 grados de temperatura, pero en invierno la cosa cambia radicalmente. Por eso es en esta estación del año donde podemos comprobar que con la mínima potencia podemos llegar a los 38 grados. Si en invierno lo conseguimos, evidentemente en verano será más fácil. Y dependiendo de la distribución de nuestra incubadora, hay que buscarle el sitio donde podamos sacarle el máximo provecho. Otro de los componentes de la incubadora y también importante es el ventilador. Normalmente el ventilador es el encargado de la distribución del aire caliente por todo el habitáculo, de intentar igualar las temperaturas en las diferentes bandejas o incluso en una hacer que en todas las zonas tengamos la temperatura programada. No es estrictamente necesario su uso, pero también hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, en una bandeja en la cual la fuente de calor la hayamos puesto estratégicamente para intentar que en toda la zona de huevos tengamos esa misma temperatura que buscamos. Ya en incubadoras de mayor tamaño se hace indispensable el uso de este componente y en ciertas ocasiones más de una unidad. En incubadoras de mediano tamaño, el uso del ventilador lo haremos de la siguiente forma. Si es muy potente para el tamaño de nuestra incubadora, lo dirigiremos al lado contrario de los huevos, para que así haya un rebote en la parte contraria y vuelva con menos fuerza hacia la parte de la bandeja. Y si, por contra, es poco potente o demasiado pequeño, dirigiremos el aire directo hacia la bandeja de huevos. Si ese ventilador elegido es ideal o no para la distribución, para el tamaño de nuestra incubadora, lo dirán las diferentes medidas de temperatura que hagamos una vez que hayamos finalizado el montaje. Podemos comprarlos o podemos reciclarlos de aparatos como por ejemplo ordenadores, microondas, frigoríficos.
pero siempre pendientes a su tensión de funcionamiento por si necesitáramos algún adaptador, ya que muchas veces conectándolos directamente podríamos quemarlos. La temperatura ideal para la incubación de la mayoría de las especies de aves de corral está en 37,8 grados centígrados. Por ello, en nuestras incubadoras hay que realizar una buena calibración al final del montaje. Tenemos que hacer coincidir la temperatura que marque nuestro termostato con la que realmente tenemos en la zona donde irán ubicados los huevos. Por eso, lo que siempre tienes que tener en cuenta es que la temperatura que nos interesa es la que está sobre los huevos. Por eso, siempre es efectivo, aunque tardemos mucho tiempo, realizar una comprobación, un mapa de temperaturas en las 4 esquinas y en el centro de cada una de las bandejas de huevos. Incluso si es una sola, porque también en una sola bandeja puede haber diferencias. Y mucho más importante si cabe todavía si tenemos varias bandejas y además a diferentes alturas. Ahí todavía es más complicado conseguir la misma temperatura en todas las partes donde irán los huevos, o por lo menos parecida o dentro de un margen que nos permita tener éxito en la incubación. Si nuestro termostato es decimal, podemos afinar mucho más el ajuste. Si no es decimal y va grado a grado, de 37 a 38 grados centígrados sería un buen ajuste. 37 como mínima y 38 como máxima. ¿Qué duda cabe que la humedad relativa de incubación es algo tan importante que no podemos dejarlo al azar? La mayoría de las aves de corral se incuban alrededor del 50 al 60% de humedad relativa. Las palmípedas con un poco más de humedad, en torno al 5 al 10%. Y evidentemente, si queremos incubar alguna especie que no podemos catalogar como normal, evidentemente tendremos que informarnos de cuál es su temperatura y humedad relativa de incubación. Hay zonas en las que no podemos subir de ninguna de las maneras la humedad relativa y por eso tendremos que ayudarnos de diferentes medios como pulverizadores, vaporizadores e incluso controlados por higrostatos. Con esto alcanzaremos esos niveles de humedades que requieren nuestras diferentes incubaciones. Y en otros lugares en los cuales la humedad relativa es tan alta que incluso sin ningún recipiente de agua en el interior tendremos ya la humedad relativa de incubación. Si tenemos, por ejemplo, ese 60% sin nada de agua, perfecto. Los datos son los que mandan a la hora de comenzar con la incubación. Si aún sin nada de agua la humedad relativa está alta, no debemos incubar y tenemos que intentar bajarla como sea para meterla en ese margen del 50-60%. Una ayuda extra que podemos conseguir para bajar esa humedad relativa es el arroz, porque tiene la capacidad de absorber mucha humedad. Colocando una bandeja llena de arroz justo debajo de los huevos, probaremos a medir y ya veréis cómo conseguiremos que baje ese tanto por ciento. De todas formas, lo que sí queremos que tengáis en cuenta es que principalmente nos fijamos en la temperatura y con ello descuidamos la humedad, no dándole el lugar tan importante que se merece dentro del mundo de la incubación. Que nos quede claro que una mala humedad relativa de incubación puede dar al traste con las diferentes incubaciones que vayamos haciendo. Si tenemos estos dos parámetros controlados, temperatura y humedad, ya tenemos un alto porcentaje de posibilidades de que la cosa nos salga bien al final.
En el tema del volteo de huevos, lo mínimo recomendado al día es de 4 veces. A partir de ahí, las veces que nos podamos permitir si es un volteo manual o las que queramos programar en un volteo automático. En los volteos automáticos colocaremos la punta del huevo hacia abajo, en los volteos manuales en horizontal, y simplemente con pasarle la mano por encima es más que suficiente. En los volteos automáticos nos bastará con unos pocos segundos cada vez. Y sin importarnos la posición en la que finalice el movimiento, da igual que finalice en la misma postura que estaba. Lo importante es que haya movimiento. Con el volteo conseguimos que el embrión no se pegue a la cáscara y así se pueda formar correctamente. En el caso de los volteos manuales, no importa porque abramos a lo largo del día 3-4 veces la incubadora. Perderá rápidamente la humedad sobre todo y después la temperatura, pero igualmente cuando finalicemos el volteo, al cerrar la incubadora, estos parámetros en un corto espacio de tiempo volverán a la normalidad. Hay ocasiones que por cuestión de tiempo solo hemos podido realizar a lo largo del día un par de volteos y también hemos obtenido buenos resultados. Ya en los 2 o 3 últimos días de la incubación dejaremos de voltear los huevos. También bajaremos la temperatura de la incubadora aproximadamente medio 1 grado centígrado. Igualmente subiremos un poquito la humedad relativa de incubación para facilitar la salida del pollito. Aproximadamente esa subida será de un 10%. El hecho de bajar esa temperatura es porque el pollito ya estará formado y pasará mucho calor también intentando ese duro trabajo de romper la cáscara del huevo. El volteo se para porque estaremos perjudicando más que beneficiando al pollito en su labor, dándole vueltas y vueltas. Y subir la humedad relativa de incubación es para ablandar y facilitar un poquito el trabajo del pollito con la cáscara. Una vez que se produzcan los nacimientos, no dejaremos los pollitos en el interior de la incubadora más de 24 horas, ya que supuestamente esa es la pequeña reserva que tienen para el tiempo de traslado a la criadora. Los pasaremos a la criadora en cuanto estén sequitos y puedan comenzar a caminar. A partir de ahí, un recipiente con agua donde no exista el peligro de ahogamiento y pienso de iniciación para comenzar su crecimiento. Supongamos por un momento que vamos a poner nuestro termostato para que corte la temperatura cuando llegue a 37,8 grados, ¿no? La temperatura ideal de incubación. Pues bien, supuestamente cuando el termostato llegue a los 37,8 debe cortar la corriente y la resistencia en teoría debe de dejar de calentar. Pues una vez que el termostato ha desconectado la resistencia, nos encontramos con que la temperatura en vez de cortar a 37,8 sigue subiendo y nos sube, por ejemplo, hasta 38,1 grados. Ha subido 3 décimas la temperatura por encima de lo que habíamos marcado. Esas 3 décimas de las que estamos hablando es lo que se llama el residuo de calor. Y entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues si lo programamos para que corte a 37,8 y sabemos que tiene 3 décimas, lo programamos ahora a 37,5 y con esas 3 décimas del residuo de calor
se nos tiene que ir aproximadamente a los 37,8, que es lo que buscábamos de inicio. En lo que no nos tiene que afectar es en la mínima a la que nosotros programáramos el termostato para que encendiera de nuevo. Si por ejemplo lo hicimos en 37, se queda exactamente igual para que el termostato encienda la resistencia una vez que baje a los 37. Mirad, este es el interior de la incubadora que tantas veces nos ha servido para muestra y es la que vamos a utilizar para explicarte cómo estar seguros de que la temperatura del interior de la incubadora es la correcta. Tenemos toda la bandeja donde van los huevos. Imagínate, esta es automática, que fuera manual o semiautomática, es lo de menos. Esta es la superficie que nos interesa. Pues bien, tenemos que estar seguros de que tenemos la misma temperatura en toda la bandeja de huevos. Aunque esto sea un espacio pequeño, que no es muy grande, medirá aproximadamente 40 por 40, algo más, puedes decir, si mido la temperatura aquí en el centro, pues evidentemente va a ser la misma en toda la superficie. Pues no, no te creas. Si a lo mejor aquí tenemos temperatura ideal para incubación, puede que en este extremo no la tengamos, en este tampoco y en la otra esquina tampoco. A lo mejor tenemos en nuestra incubadora una superficie que mide 40 por 40, por ejemplo, y tengamos aquí, donde hemos tomado la temperatura, un círculo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, donde sí tenemos esa temperatura ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los huevos que estén ubicados aquí pues estarán en condiciones. En cambio, todos los que estén en los extremos no estarán en ese rango de temperatura que hará que todo salga bien. Por lo tanto, ya el porcentaje de nacimiento lo estaremos reduciendo muchísimo. Nosotros normalmente tenemos varios termómetros de estos de mercurio o de alcohol, porque el mercurio ya estaba prohibido por la alta contaminación que tenía, pero también tenemos los digitales y muchas clases de termómetros, ¿no? De aguja o de muelle, como se les dice. Podemos utilizar los que más fiables sean para nosotros. Y normalmente, para hacer esa puesta a punto de una vez, pues coloco varios termómetros en diferentes partes de la bandeja y así saco conclusiones. De todas formas, el que se encarga de repartir el aire y hacer que la temperatura sea lo más posible o parecida en toda la bandeja es el ventilador. Pero eso ya lo hablaremos en otro momento. A nosotros lo que nos interesa es saber qué temperaturas tenemos en toda la bandeja. Y créeme, muchos de vosotros me mandáis correos y después de hablaros y deciros que tenéis que coger los 5 puntos de medida, veis, ustedes mismos podéis comprobar cómo varía la temperatura en cada rincón de la incubadora y así es muy complicado. Tenemos poca superficie y encima no le sacamos el máximo partido. Otra cosa es que muchos decís, el termómetro del termostato indica que la temperatura es la correcta, pero en eso va el ajuste del termostato y la calibración. No puedes echar cuenta al 100% de lo que te dice el termómetro que tiene incluido en la pantalla el termostato, porque nos puede estar engañando, puede estar fallando, en fin, muchas cosas más. Siempre yo recomiendo que en el interior tengamos uno o varios termómetros para así tener clara qué temperatura tenemos dentro. También hay otros termómetros que son digitales con sonda, con un cable, que los podemos poner la sonda dentro de los huevos y el termómetro fuera en el exterior y así tenemos claro qué temperatura está haciendo. Las incubadoras que tengan una puerta de cristal pues nos lo ponen más fácil todavía, porque sin tener que abrirla pues podemos saber qué temperatura real tenemos. En el caso, ya que estamos de esta nuestra incubadora automática, tenéis que tener en cuenta, además de lo que estamos explicando, que muchas veces puede parar una parte de la bandeja más baja y otra mucho más alta, por lo cual una parte de los huevos estará más cerca de la resistencia de calor y otra parte estará más lejos, más retirada. Pues tenemos que hacer esa misma prueba con nuestra incubadora si es de este tipo de volteo. Poner un termómetro en el extremo más alto y poner otro en el extremo más bajo.
y comprobar ahí que las temperaturas son iguales o parecidas, porque lo que no podemos controlar es en qué momento va a parar el sistema de volteo. Unas veces parará plano, pero otras veces no. Un extremo puede quedar más alto que el otro y ahí tenemos que estar seguros de que la temperatura sigue siendo la misma. No solo en la parte del centro, sino también en los extremos. Esta parte, que es donde está el eje, va a variar muy poquito porque siempre va a permanecer a la misma altura. Pero aquel extremo y este que está más bajo, que está casi pegado al fondo, evidentemente no va a tener la misma temperatura. Por eso siempre te digo que es muy importante, antes de correr y hacer las cosas rápido una vez que hemos terminado nuestra incubadora, de asegurarnos de que la temperatura es la ideal. Aquí no vale decir vamos a probar sabiendo que no está la cosa bien dentro o que no estamos seguros de cómo está, porque tendremos muy malos resultados o animales que no van a salir todo lo bien que debieran, y esto no es para hacer experimentos. Tenemos que intentar que todo salga lo mejor posible o todo esté lo más controlado posible. En este caso lo he explicado con un termómetro. Ya digo que por aquí no sé cómo estará la cosa por tu país. Aquí no es difícil conseguirlos y salen muy baratos. Yo normalmente suelo tener 3 o 4 y hago la prueba de una vez. Saco los termómetros, mido las temperaturas y me hago una ligera idea de cómo va. ¿Que está bien? Pues perfecto, adelante. ¿Que no? Pues a intentar corregir ese problema. Se corrige normalmente con el ventilador porque no hace buen reparto del aire o porque el termostato no está bien calibrado. Y tenemos varios modelos de termómetros, algunos de ellos termómetros, higrómetros, pero en fin, hoy centrándonos en lo que es solo la temperatura, como digo, tenemos varios modelos de termómetros, en total 6, como veis este de aguja, uno digital con su sonda exterior que la podemos poner en el interior y dejar el dispositivo fuera, 3 termómetros de mercurio o prácticamente el líquido que tengan en el interior porque el mercurio ya está prohibido, y este termohigrómetro de mayor tamaño también digital, ¿no? Muchos de los problemas que tenéis, según los comentarios que me hacéis a través de los diferentes medios, es que teniendo varios dispositivos, pues resulta que nos marcan diferentes temperaturas. Incluso a lo mejor teniendo 2 modelos idénticos, te marcan diferentes temperaturas. Pero dentro de esa posibilidad de que diferentes termómetros nos marquen diferentes temperaturas, también muchas veces en esos comentarios, y por eso estamos haciendo hoy este vídeo, hay algo que se os escapa y que es muy importante, porque también hay que tener en cuenta que sí, que es cierto que diferentes termómetros nos pueden dar temperaturas pues bastante dispares. Por ejemplo, ahora mismo está a temperatura ambiente aquí en esta habitación y mirad, este nos marca 31,9, casi 32 grados centígrados. Para no hacer que la cámara se desenfoque no los voy a mover, pero te puedo decir ahora mismo que este marca prácticamente igual, casi 32, y este exactamente igual. Varían algunas décimas, ¿vale? Aquí en este digital las décimas las tenemos claras, en estos otros evidentemente el tema de las décimas las sacamos un poco más a ojo, ¿no? Porque tenemos rayitas que nos marcan esas décimas, pero no tan exactas como esta que vemos en el display. En cambio, este otro termómetro ya nos marca 1 grado menos, nos marca 31, y este otro digital, a ver si no desenfoca, este otro nos marca también 31,1. Ahí lo veis en la pantalla arriba a la derecha, 31 grados con 1. En cambio, si nos vamos por ejemplo a este otro, en este caso este modelo está marcando 30 grados, yo diría que 30 cortito, 29,9 por ahí aproximadamente. De este extremo, de este termómetro a este otro, pues os podéis imaginar el cambio de temperatura que hay, una diferencia de 2 grados, ¿vale? Por eso es importante, muy importante, que antes de empezar a usar los termómetros dentro de nuestra incubadora para medir las temperaturas, los pongamos así, como están, sin más,
todos juntos en una habitación, los dejemos un tiempo, los dejamos media hora sin prisa ninguna, porque hay termómetros de estos modelos que van más lentos a la hora de marcar la temperatura que otros. Les dejamos que se estabilicen, media horita está perfectamente, y a partir de la media hora pues empezamos a sacar conclusiones. En este caso, como ya digo, nos encontramos con estos tres termómetros que marcan prácticamente la misma temperatura. Este que marca muchísimo menos, este que marca pues algo menos, en torno a 0,9 aproximadamente, y este que marca a un poquito menos todavía. Como ya te digo, quédate con esto que te estoy contando, que es verdad, que es cierto que diferentes termómetros marcan diferentes temperaturas, que no tienen que estar todas en la misma marca. Nosotros en este caso, ¿qué haríamos? ¿Qué termómetro escogeríamos? ¿Qué temperatura es la que podemos decir que es real? En mi caso, yo ahora mismo, pues me quedaría con estos tres, con estos dos y con estos tres. ¿Por qué? Pues simplemente por una cuestión de proporción. Tenemos 6 termómetros, 3 nos marcan lo mismo y hay un cuarto que marca parecido a esta temperatura que me marcan estos tres. Entonces, por descarte, pues yo haría más caso a estos tres junto con este que está con una temperatura cercana, y descartaría pues a los otros dos porque marcarían una temperatura totalmente diferente, ¿vale? Eso porque nosotros tenemos termómetros donde elegir. Todos estos termómetros que tenéis en la pantalla son súper económicos, ¿vale? Hablamos siempre, repito, de aquí. ¿Qué ocurre si no disponemos de tantos termómetros? Pues bueno, aunque tuviéramos uno, pues entonces no tendríamos más remedio que confiar en él, y por supuesto después de hacer algunos experimentos, algunas pruebas, está claro que algunas incubaciones, pues veríamos más o menos si fiándonos de ese termómetro, de esas temperaturas que nos marca, pues tenemos buenos resultados o no. Si tenemos buenos resultados con esa referencia, hombre, siempre suponiendo que la incubadora vaya bien, pues podemos decir que nos podemos fiar en esa temperatura. En mi caso, últimamente, pues en la mayoría de las ocasiones el termómetro que tengo en el interior de la incubadora siempre es este termohigrómetro. Sé que la humedad la marca un poquito baja, aproximadamente un 5 o un 7%, pero que la temperatura me da bastante bien y es fiable en vista a los resultados que he obtenido en diferentes incubaciones. Entonces, teniendo en cuenta la humedad relativa que me marca baja, pues le pongo un poquito más, y la humedad, pues ya sabéis que con la temperatura correcta y la humedad sabiendo de que no me marca exactamente la que es, pues ya con esto salgo adelante. Pero ya digo que estos termómetros, para que lo veáis, tenemos 6 modelos y hay 3 que marcan lo mismo y los otros 3 que no tienen nada que ver con la temperatura que me están marcando estos otros. Pues bueno, habiendo hecho esta entrada o esta presentación con nuestros termómetros bien colocados, bien alineados, imaginaros ahora que estamos dentro de nuestra incubadora, ¿no? Vamos a poner esta bandeja de volteo como representando que estamos dentro de nuestra incubadora casera. Pues bien, normalmente nosotros siempre te recomendamos que tomemos temperatura, hagamos un mapa de temperatura en las 4 esquinas y en el centro, para así saber realmente qué temperatura tenemos en toda la superficie de la bandeja de huevos. En este caso, como veis, es una bandeja pequeña, la teníamos por aquí, por eso la hemos cogido como ejemplo. Entonces aquí en este caso no vamos a hacer 5 mediciones, entre otras cosas, porque es muy pequeña, ¿no? Yo creo que poniendo un termómetro aquí y otro aquí, pues prácticamente si la resistencia en el techo, que es normalmente como nosotros la colocamos, pero tú en tu caso, dependiendo de dónde la coloques, poniendo estos 2 termómetros aquí y después haciendo otra medición opuesta, pues ya sacaríamos un mapa bastante bueno de temperaturas en nuestra bandeja. Es pequeña, pero haciendo esto en 2 pasos, suponiendo que tenga 2 termómetros, pues saldría bastante bien y no tendríamos que estar con las 4 esquinas y el centro. Pero vamos a lo que nos interesa y a lo que estamos haciendo en este vídeo, ¿no? Vosotros muchas veces me decís que colocáis los diferentes termómetros y lo colocáis, pues bueno,
En su caso vamos a suponer que esta bandeja lo hacéis así y también nos va a dar una temperatura bastante fiable de lo que tenemos en el interior, ¿no? Imaginaros que esos 3 termómetros no los hemos cogido y primero los hemos colocado fuera como hemos hecho al principio del vídeo, sino simplemente que los hemos comprado o los teníamos sin usar y hemos decidido empezar a usarlos ahora. Y cogemos y los ponemos así para medir la temperatura de la incubadora. Cogemos, dejamos la incubadora enchufada, conectada un tiempo funcionando y ahora decidimos hacer las mediciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor ahora cogemos los 3 termómetros y cuando llega la hora de medir qué temperatura marca cada uno, por ejemplo, a lo mejor este marca 37, este marca 39 y este marca 38. 37, 38, 39. Y decimos, pues es que los termómetros no marcan igual, siendo prácticamente del mismo modelo, marcan diferente temperatura. Pero es que a lo mejor los termómetros están bien y es que en la bandeja de huevos, por la distribución de los componentes, por el movimiento de aire caliente, o vete tú a saber por cualquier otro motivo, a lo mejor es que realmente los termómetros están bien y nos están marcando estas diferentes temperaturas, no porque sea un fallo de los termómetros, sino porque posiblemente en nuestra incubadora tengamos diferentes temperaturas, que es lo que hablamos muchas veces. Y entonces nos encontramos con que a 37 sacamos, esta zona sacaría, a lo mejor esta 38 también sacaría, pero a lo mejor esta que marca 39 y que puede tener picos ya rozando el límite, pues no sacaría. Y diríamos, pues nuestra incubadora no funciona del todo bien, porque a lo mejor me saca un 45 y un 50%, pero es que resulta que a lo mejor toda esta parte está incubando a una temperatura que no es la correcta, y entonces solo tenemos esta parte, que es la que incuba entre 37 y 38 grados aproximadamente, y es la parte útil de nuestra incubadora. Entonces, lo que recomendamos es que no te fíes metiendo los termómetros dentro y ya está, que hay que conocer antes los termómetros en el exterior para saber realmente qué temperaturas marcan. Si nosotros estos termómetros los cogemos, los ponemos fuera a temperatura ambiente y nos marcan todos la misma temperatura, imagínate que nos marcan todos ahora mismo 31 grados, pues cuando nos pongamos a medir dentro sabemos que los termómetros no marcan temperaturas diferentes. Las temperaturas diferentes las tenemos nosotros por problemas que no hemos solucionado dentro en nuestra incubadora casera. Entonces ya sabemos que el problema de los termómetros no es, que es problema de la incubadora. Pero por contra, si hemos hecho antes la prueba en el exterior a temperatura ambiente y hemos visto que los termómetros no marcan la misma, por lo menos podemos saber qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Podemos coger en este caso que son termómetros de madera, ¿no? Y podemos apuntar en una esquinita, por ejemplo, este y este ya dijimos que marcan la misma temperatura, pues estos ya sabemos que son de fiar entre ellos dos. Y a este le podemos poner, por ejemplo, marca 1 grado menos, pues le ponemos -1. Y ya sabemos que siempre marca 1 grado menos en referencia a los otros dos, que van a ser la referencia principal de incubación. Entonces, resumiendo todo lo que estamos diciéndote, que antes de meter los termómetros en la incubadora hay que conocerlos en el exterior. Si tenemos 6, pues los 6 juntos. Si tenemos 5, los 5 juntos. Y de ahí sacamos conclusiones de las temperaturas que nos marcan. Si tenemos 5 y 2 de ellos marcan la misma temperatura y los otros aproximadas, pero no igual, pues cogemos y confiamos en los que coinciden, que ahí supuestamente tendremos más posibilidad, menos margen de error, ¿vale? Es una cosa muy importante en lo que falláis mucho, en lo que preguntáis mucho, de que tenéis varios termómetros y que ninguno de ellos pues nos marca la misma temperatura. En el caso de que vosotros tengáis pues solo un termómetro, pues entonces no tenemos más remedio que hacer la calibración, las pruebas y demás con este termómetro y ver los resultados en lo que a temperatura se refiere. Es cuestión de probar, ir viendo e ir mirando. Quiero decirte que este tipo de termómetros, concretamente estos que son o eran de mercurio, que ahora también los hay de alcohol y no sé si de algún otro líquido, pues al igual que este, que como te dije al principio lo conozco y lo utilizo mucho y me sirve a mí por lo menos de referencia importante,
Pues estos termómetros marcan una temperatura que va muy lenta. La temperatura reacciona lenta como puede reaccionar en el interior del huevo, ¿vale? Por eso me gustan también. Pero que por contra, este otro tipo de termómetros, en este caso termohigrómetros, son muy rápidos y detectan rápidamente los picos de temperatura tanto en la transición hacia arriba como a la transición hacia abajo. Y como referencia, por tener y saber qué picos máximos alcanza, también nos puede servir de ayuda. Quiero terminar diciendo que en este vídeo no estamos recomendando ni un tipo de termómetro ni otro. No estamos diciendo que uno sea mejor ni que otro sea peor. Simplemente lo hemos escogido en este vídeo como modelo para explicarte este pequeño detalle en cuanto a la medición de temperatura a tener en cuenta, y que todo esto, bueno, si tenemos a algún amigo que tenga una incubadora relativamente buena y demás, nos serviría de gran ayuda, porque hay en el mercado incubadoras muy buenas, muy precisas, igual que hay termómetros muy precisos. Lo que pasa que evidentemente el desembolso va a tener que ser mucho mayor. Son termómetros de precisión que marcan una temperatura muy fiable. Entonces, ¿qué conseguiríamos con estos termómetros? O si un amigo tiene una incubadora que le funciona perfectamente y que es acorde a la temperatura del interior con la que te marca su termostato, pues que cogiendo nuestros termómetros y metiéndolos en el interior, cuando ese termostato marque 37,7 o 38 y lleve ya un rato, saquemos de la incubadora nuestro termómetro y miramos cuánto nos marca. Si nos marca la misma que el termostato, pues perfecto, podemos decir que nos podemos fiar plenamente de nuestro termómetro. Si estamos hablando de que hay un amigo, conocemos, que tiene un termómetro bueno de precisión o que le ha dado muy buenos resultados en sus incubaciones y te diga, mira, yo incubo con este termómetro y a mí me va estupendamente, pues entonces lo colocamos al lado de los nuestros o simplemente del que tengamos, colocamos el termómetro de él junto al nuestro y vemos en temperatura ambiente si hay diferencia o no. Cualquiera de estos detalles nos sirve a nosotros para coger una referencia y saber si la temperatura que marca nuestro termómetro, el que hemos decidido utilizar, es más o menos exacta o no. Ahí, simplemente en ese detalle de temperatura, va a depender de que tengamos mayor o menor porcentaje de nacimientos en nuestra incubadora. Termómetros que marcan temperaturas diferentes, higrómetros a los cuales les ocurre lo mismo, que no nos marcan la misma humedad relativa, y nos encontramos en el dilema de que no sabemos a cuál hacer caso, no sabemos cuál de ellos tomar como referencia. Por eso hemos decidido hacer este vídeo, contaros nuestra experiencia, qué es lo que hacemos en esta situación tan importante cuando tenemos que ver un dispositivo en el cual confiar para así tener claro, tener con seguridad los datos que tenemos en el interior de nuestra incubadora. Tenemos que estar muy seguros de que los parámetros de incubación que tenemos son los que creemos realmente que tenemos dentro de la bandeja de huevos. Por eso siempre os decimos lo mismo, que tenéis que hacer buenas mediciones en las 4 esquinas y en el centro de la bandeja de huevos para elaborar un mapa de temperaturas. Fijaros en esta imagen que tenéis ahora mismo delante. Son 3 aparatos diferentes de medida, ¿no? 2 que son medidores de temperatura y humedad, y el de abajo, el de madera, el típico termómetro de mercurio. Aunque el mercurio, como sabéis, está prohibido para uso en este tipo de aparatos, y posiblemente sea de alcohol o cualquier otro elemento que pueda servir para ese fin, ¿no? Lo que quiero deciros es que a la hora de hacer vuestras incubadoras, pues os tomáis vuestro tiempo en hacerlas lo mejor posible, en buscar los aparatos, ¿no? Cada uno con los medios que dispone a su disposición, ¿no?
ya sean reciclados, ya sean buscados por ahí, comprados, en fin, cada uno como medio puede, ¿no? Lo que quiero deciros con todo esto es que, fijaros bien, hacemos una incubadora bien hecha. Compramos aparatos último modelo, buenos, de calidad, caros, pero todo eso que hacemos de nada sirve si no tenemos una buena referencia para saber qué temperatura y qué humedad relativa tenemos en el interior de nuestra incubadora, ¿no? Siempre que nos preguntáis a la hora de este tema de medir dentro, de que habéis tenido problemas, nosotros siempre contestamos lo mismo. Lo principal siempre ante un error en nuestra incubadora de que no haya funcionado como nosotros esperábamos es medir la temperatura y la humedad en el interior. Es lo principal. Evidentemente hay otras cosas que deben estar bien. Seguidamente, por supuesto, la renovación del aire interior y, repito, muchas cosas más. Pero casi todos los errores van encaminados a temperatura y humedad relativa. ¿Qué ocurre? Que es difícil encontrar un termómetro, sobre todo hablamos de la temperatura, que quizás sea más importante porque nos permite menos error. La humedad es igual de importante, pero ahí tenemos manga ancha, podemos tener un margen de error un poquito mayor. Y en la temperatura, pues si todo lo que hemos hecho anteriormente no tenemos ahora una referencia para saber qué temperatura realmente tenemos en la zona donde incubamos los huevos, pues evidentemente nos puede conducir a tener malos resultados. Por eso, siempre que me comentáis referente a estos dispositivos, fijaros bien, tenemos aquí este que veis aquí, que es analógico, mide temperatura y también humedad, es de aguja. Tenemos este que lo habéis visto en más de una ocasión, un termohigrómetro digital, y este de aquí abajo, el de toda la vida, como digo, de mercurio, que ya no sé ni si serán de mercurio y que mide la temperatura, ¿no? Os comento, normalmente ya digo que este termohigrómetro, este digital, lo habéis visto en más de uno de los seguimientos que hemos hecho a nuestras incubaciones, a la hora de probar nuestras incubadoras caseras que vamos terminando, y a la hora de incubar otras especies, es el que siempre tenemos en el interior para tener una referencia más o menos fiable, ¿no? Es un termohigrómetro que lo conocemos a la perfección porque nos ha dado buenos resultados utilizando esas referencias que nos marca en el display, y con él hemos ido tirando. ¿Qué ocurre? Que tiene muchos años, y con esto pasa una cosa: nosotros no somos de recomendar ningún aparato en concreto, de ningún tipo. Los probamos, los usamos y que cada uno saque sus conclusiones. Pero incluso este que a nosotros tan buenos resultados nos ha dado, que encontramos en un bazar hace ya unos pocos años, pues incluso teniendo otro modelo, fijaros lo que es la cosa, puede marcarte diferente aun teniendo dos exactamente iguales. ¿Qué ocurre? Que nosotros este lo hemos adquirido recientemente buscándolo en internet como termómetro higrómetro de precisión. Supuestamente la palabra precisión querrá decir algo. Creo que nos ha costado algo más de 5 euros y prácticamente estamos empezando a probarlo ahora. Como veis, fijaros, tenemos aquí en el exterior estos tres dispositivos, y si echamos un vistazo a las temperaturas, prácticamente están marcando lo mismo, aproximadamente 24 grados y medio de temperatura. Eso ya, para comenzar, es una buena señal. Os explico por qué. Muchos de vosotros tenéis varios termómetros, y cuando os digo que marquéis la temperatura en las cuatro esquinas y en el centro, evidentemente mientras más termómetros tengáis, lo hacemos de un tirón. Si no, si tenemos uno, por ejemplo, pues tenemos que tomar una medida y después tenemos que volver a cambiarlo de sitio, dejarlo un par de horas para que eso se estabilice y entonces volver a apuntar la temperatura. Y así pues nos podemos pegar varios días haciendo la medición, una buena medición del mapa de temperaturas en el interior. ¿Qué ocurre? Que muchos de vosotros tenéis diferentes dispositivos, 3, 4, y os marcan temperaturas diferentes. ¿Qué pasa? Que no podéis meterlos todos dentro y esperar que todos marquen igual, porque posiblemente dentro de vuestra incubadora
no tengáis la misma temperatura. Y puede que no sea fallo de los termómetros, es que realmente es lo que hay, que no tenéis la misma temperatura en el interior, en toda la parte donde van los huevos. Por eso siempre os digo que hagáis esto que estáis viendo en la pantalla, que aquí fuera, en el exterior, los pongáis a temperatura ambiente, y ahí sí que no hay error a dudo ninguno. Ahí tienen que marcar igual o lo más parecido, porque aquí ahora mismo en el exterior, esta es la temperatura, por ejemplo, que tenemos en el salón de nuestra casa, en torno a 24,5, 25 grados de temperatura, ¿vale? Pues como veis, estos 3 termómetros pues son de fiar porque están marcando prácticamente la misma temperatura, aproximadamente 24,5 grados. Por eso, antes de meter los termómetros en la incubadora para hacer mediciones, tenemos que dejarlos fuera, juntos, como lo estáis viendo aquí, en el exterior, en cualquier parte, los dejáis una hora y a la hora tienen que estar ya estabilizados todos y ahí podemos ver qué diferencia marcan. Quiere decir esto que si tenéis, por ejemplo, 3, 4 termómetros y marcan diferentes, pues quedaros con los dos que aproximadamente marquen la misma temperatura o parecida, suponiendo que haya mucha diferencia entre todos. En este caso no tendríamos ese problema porque, como estáis viendo, pues todos prácticamente están donde mismo. Aquí en este caso, si imagino que os habréis fijado ya, la diferencia viene entre este y este, pero en la humedad, porque aquí este digital nos está marcando el 50% de humedad relativa y este nos está marcando algo más del 60% de humedad relativa. A este ya lo conozco, el digital, y sé que me marca menos de lo que debiera, porque ya hace tiempo le hice la prueba del paño húmedo y sé que marca de menos, ¿vale? Eso ya lo sé y juego con eso, de que ahora mismo no tiene el 50% de humedad aquí. Está lloviendo ahora mismo cuando estamos grabando este vídeo en Marchena y la humedad relativa ha subido bastante, ¿no? Y tenemos pues en torno, yo calculo, que a lo que marca este. Pero me fío de este no porque lo haya comprado como termohigrómetro de precisión. Yo, por haber buscado eso y por haberlo comprado, porque me haya costado más caro, no quiere decir que con eso me vaya a fiar 100% de él antes que del otro. Simplemente por una cosa, porque ya sé que la temperatura la marca bien, porque no van a estar equivocados los tres. Y que el higrómetro puedo hacerle la prueba del paño húmedo. Hay otra prueba para saber si el higrómetro marca bien, que ya lo veremos más adelante. Haremos las dos pruebas, las dos formas de ver si tu higrómetro te está engañando o no, o marca bien. Lo haremos más adelante. Hoy el vídeo quiero centrarlo en la importancia de estos dispositivos para darle ese toque final que necesita nuestra incubadora o intentar solucionar el problema posible que tenga de temperatura o humedad. Ciñéndonos a este, pues creo que he hecho una buena compra por la sencilla razón de que la temperatura me la marca bien y la humedad relativa, pues creo que lo puedo solucionar. Y te comento por qué puedo solucionar ese problema. Porque como veis le he dado la vuelta a este termohigrómetro y tiene aquí dos ranuritas de las cuales podemos conseguir lo siguiente. Como veis tiene un más o un menos dependiendo a dónde desplacemos esa ranura y para lo que sirve realmente es para ajustarlo. Suponeros que tenéis un dispositivo de precisión de los buenos que os dice exactamente la temperatura que tiene. Pues entonces puedo ajustarlo con un destornillador y marcar la temperatura a lo que marque el otro dispositivo de precisión. Pero en este caso no lo voy a tocar porque creo que marca bien. Lo que sí podría mirar es esta parte, el higrómetro, envolverlo en un paño húmedo y ver si marca bien o no. Si marca bien, perfecto. Tengo un pedazo de medidor de temperatura y de humedad. Un medidor de precisión, como venía en el titular de compra. Pero si no marcara bien, me ofrece la posibilidad de ajustarlo y poner bien la aguja de higrómetro. Entonces no tendría que calcular nada. Lo ajustaría y ya tendría un medidor muy bueno, muy fiable para medir temperatura y humedad. Cosa que no puedo conseguir en este digital, no lo puedo ajustar, pero repito, ya sé más o menos el margen de error que tiene a la hora de medir la humedad relativa.
Entonces, dicho todo esto, quiero deciros una cosa importante, ¿vale? Todo esto lo hacemos respondiendo a las dudas que nos llegan vuestras de temperatura y humedad y a la hora de hacer las mediciones en el interior de las incubadoras y darle ese toque final y a la vez tan importantísimo del cual va a depender el éxito o fracaso de nuestra incubadora, de nuestras futuras incubaciones. Os diréis, os preguntaréis, ¿no es mejor tener un solo termohigrómetro para medir en el interior? Pues sí, si es de confianza, si reúne las cualidades que hemos hablado desde que hemos comenzado este vídeo, pues perfecto, porque ya lo tendremos y nos servirá por mucho tiempo. El motivo de haber comprado este, que veis que es de reciente adquisición, es porque ya estaba dudando de este, pero como veis, mis dudas eran infundadas porque la temperatura la sigue clavando, la sigue marcando bien. Lo voy a seguir utilizando, pero bueno, tengo otro complemento. Lo que sí recomiendo siempre es lo siguiente. Normalmente estos dispositivos digitales cambian muy rápidamente tanto a la baja como a la alta. Son muy sensibles y nos marcan prácticamente esas fluctuaciones de temperatura en tiempo real. Entonces, por un lado está bien, pero muchas veces nos marcan unos picos que se obtienen en décimas de segundo y entonces nos están llamando a engaño. Necesitamos una medición de temperatura que sea más estable, que nos marque prácticamente la media, porque esos mismos cambios son los que van a sufrir dentro los huevos. No van a sufrir esos picos tan rápidamente como los cambios de temperatura que se realicen. Va a ser una media entre la máxima y la mínima. Y ahí es donde me gustan estos tipos de termómetros, como este, por ejemplo, de mercurio o como este de aguja. Estos cambian lentamente y entonces en los cambios rápidos hacia arriba o hacia abajo se van a quedar en una línea media y te van a marcar la temperatura media que tienes en el interior, ¿vale? Entonces un equipo muy bueno es el que se complementa entre el analógico y el digital, porque aquí voy a tener referencia constante de los picos para arriba y para abajo en los cambios rápidos de temperatura y este me va a marcar una temperatura media de incubación. En los picos, evidentemente, mientras que sean picos asumibles de temperatura, tampoco podemos buscar que se nos metan 41 ni 42 grados, porque para que llegue a 41 o 42 de pico quiere decir que los 39-40 los tiene de media casi seguro. Por eso, juntando estos dos, por ejemplo, y complemento este, pues tenemos una medición muy buena, muy exacta de lo que está pasando en el interior. Con todo esto, espero que me haya podido explicar bien para que lo entienda. Es muy importante que tengamos una referencia muy buena de la temperatura y la humedad en el interior, porque muchas de las consultas que nos hacéis, enseguida rápido me comentáis, no sé qué ha podido fallar porque tengo la temperatura ideal y la humedad ideal. Y a partir de ahí, confiando en que eso sea real, pues tenemos que buscar una solución y es complicado porque a lo mejor no tienes dentro lo que tú crees que había en temperatura y humedad relativa. Y por último ya he puesto estos tres modelos, estos tres dispositivos porque son los que nosotros tenemos para calibrar nuestras incubadoras, para seguir nuestras incubaciones y demás. Pero que no te fíes en los modelos y digas, pues él utiliza esto, voy a comprarlo rápido. Muchas veces comprando los mismos modelos pueden marcarte diferente. Quiero decirte que tú te puedes comprar dos termohigrómetros iguales que este e incluso los dos, dejándolos aquí como yo los tengo ahora mismo en el salón, en la mesa del salón, pueden marcar diferente. La confianza en estos instrumentos se consigue con el tiempo, incubación a incubación. Si hacemos los ajustes y vemos que tenemos éxito, con el aparato, con tu termómetro higrómetro que hayas estado, confía en él porque si obtienes buenos resultados ya tienes ahí una referencia para futuras incubaciones, para futuros años. Y ahora aquí que lo tenemos más de cerca, que lo vemos perfectamente, como veis, tiene esta parte de temperatura, ¿vale? Marca hasta 50 grados centígrados y tiene esta parte aquí abajo más pequeñita donde nos marca la humedad relativa. Tiene una zona marcada en azul hasta los 40, supuestamente humedad baja,
humedad media hasta los 70 y ya de los 70 a los 100, al 100%, humedad relativa alta, ¿no? Ya digo que estos modelos, hay muchos en el mercado muy parecidos o básicamente el sistema es el mismo de aguja. Si le damos la vuelta a estos termohigrómetros podemos comprobar, mirad, que tiene dos orificios con dos tornillitos, ¿vale? Tiene un tornillito para la temperatura y tiene igualmente otro pequeño tornillo, como veis aquí, esta ranura, para la humedad relativa. ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo. Podemos graduar tanto la temperatura como la humedad relativa. Podemos tener como referencia pues algún termómetro del que nos podamos fiar o algún higrómetro en el que podamos confiar y así ponerlo a temperatura ambiente, mirar qué es lo que marca cada uno y coger con un pequeño destornillador y ajustar la temperatura o la humedad a lo que realmente marque el otro del que nos podamos fiar. Y también podéis preguntaros, ¿y si no tenemos ningún termómetro o ningún higrómetro en el que poder confiar? Pues hoy vamos a hablar de la parte de la humedad relativa y vamos a decir cómo, sin tener ningún otro dispositivo que nos ofrezca confianza, poder ajustar la humedad relativa a la humedad que tenga muy poca diferencia de la real, que tenga muy poco porcentaje de error por arriba o por abajo y que podamos tenerlo en cuenta fielmente a la hora de nuestras incubaciones. Como siempre os digo, a mí me gusta incubar teniendo un dispositivo este u otro que te merezca mayor confianza dentro de la incubadora para ver si realmente los huevos se están incubando a la temperatura y a la humedad que nosotros hemos ajustado en un principio. ¿Y cómo podemos ajustar realmente nuestro termohigrómetro, la parte de higrómetro, a lo que realmente más se aproxima a la realidad? Pues bien, cogemos, mira, un cubo, en este caso un cubito pequeño con agua. Vamos a coger un trapo de cocina o cualquier trapo que tengáis a mano y lo vamos a poner sumergido, empapado totalmente en agua, ¿vale? Totalmente empapado. Una vez que este trapo de cocina, o ya digo cualquier otro trapo, esté totalmente empapado, cogemos ahora y lo exprimimos. Lo exprimimos así. Y ya tenemos este trapo totalmente empapado y exprimido. Este trapo es el que nos va a decir realmente cuánto tiene de error, cuánto margen de error tiene nuestro higrómetro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, tenemos el trapo totalmente empapado, pero antes de pasar a la acción quiero decirte una cosa. Mira ahora mismo qué humedad relativa está marcando nuestro higrómetro. Está aproximadamente en el 31%. Es muy importante que te quedes con la humedad relativa que hay ahora mismo en el exterior. Nosotros acabamos de llegar aquí a donde estamos grabando este vídeo y hoy es un día de mucho calor, una temperatura altísima, día 17 de agosto. Sábado para más señas y ya digo, hoy el día está apretando muy fuerte, incluso aquí grabando estamos a la sombrita y así se nota mucho la temperatura que está haciendo. Será aproximadamente la 1 del mediodía y ya digo, hoy vamos a rebasar los 40 grados de sobra a medida que vayamos avanzando a mediodía. Pero ya digo, quédate con la humedad relativa que marca ahora mismo en el exterior el higrómetro, sea la que sea en tu país, en tu zona, según si estás haciendo esto o vas a hacerlo, porque es muy importante para hacer el ajuste final. Ya digo, tenemos una humedad relativa del 31-32% aproximadamente. Tienes que quedarte muy bien con lo que marca un 31-32% porque nos va a servir al final del vídeo para ajustar bien nuestro higrómetro. Y ahora se nos ha puesto la imagen a cuadros porque tenemos nuestro
trapo húmedo completamente empapado sobre la mesa. Y lo que vamos a hacer es coger nuestro termohigrómetro, ponerlo en el centro del trapo y envolverlo. Cogemos el trapo, envolvemos totalmente nuestro termohigrómetro y veréis, os cuento, ahora mismo en el interior tiene que haber una humedad relativa en torno al 100% o cercana a ella. Esta es la referencia que vamos a tomar. Con este trapo envolviendo completamente nuestro termohigrómetro y completamente empapado, en el transcurso de un cuarto de hora, media hora aproximadamente, nosotros lo vamos a dejar 30 minutos, vamos a dejar que el higrómetro vaya marcando poco a poco la humedad y se vaya acercando a lo máximo que pueda medir. Es difícil de que un higrómetro envolviéndolo de esta forma llegue al 100%, pero lo más normal es que al 95-97% en estas condiciones llegue. Eso es lo que tenemos que tener como referencia. Nuestro higrómetro en estas condiciones en las que está ahora mismo, envuelto en este trapo húmedo, en el transcurso de 30 minutos aproximadamente, cuando lo desenvolvamos tiene que estar marcando el 95-97% mínimo de humedad relativa. Si marcara eso cuando lo destapemos, perfecto. Si marcara el 100%, mucho más perfecto aún, ¿vale? Pero ojo, no creo que lo marque. Así que en el momento que lo destapemos, tenemos que mirar rápidamente qué humedad relativa tiene, porque en el momento en que desenvolvamos el higrómetro del trapo va a comenzar a bajar rápidamente. Ocurre igual que cuando tú vas a mirar la incubadora y abres la puerta y compruebas que la temperatura baja, pero mucho más rápido baja la humedad relativa. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Nos trae cuenta mirarlo rápido para quedarnos con la humedad máxima que marque nuestro higrómetro. Y después de media hora, pues con el trapo todavía chorreando, desliamos y mirad, tiene un 90%, casi un 90% de humedad relativa. Lo que quiere decir que no está nada, pero que nada mal. Ya digo que lo ideal sería que hubiese marcado un 95. Hasta el 95 tiene aproximadamente un 5% menos. Es lo que tiene, digamos, de diferencia, ¿no?, con la humedad que podríamos dar por buena. Pues nos vamos a quedar con esa diferencia, ¿vale? Ya sabemos que lo máximo que marca envuelto en el trapo es un 90% de humedad relativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a quitar el trapo y vamos a dejar sobre la mesa, así, tranquilamente, el higrómetro, y supuestamente tendría que irse a lo que marcaba al principio del vídeo. No sé si lo recordará. Al principio del vídeo estaba aproximadamente en el 31-32% de humedad relativa aquí en el exterior. Sigue haciendo mucha calor. Hemos esperado la media hora para coger este dato y ya sabemos lo que tenemos que hacer para ajustar. Ahora te voy a contar, una vez que el higrómetro se sitúe en la humedad relativa ambiente, qué es lo que hay que hacer en este caso, una vez que conocemos estos datos que ahora tenemos sobre la mesa. Pues una vez que vemos que la humedad relativa se ha estabilizado a lo que estaba anteriormente, prácticamente del comienzo del vídeo, alrededor del 30-31%, pues ahora es cuando vamos a darle la vuelta y vemos que tiene estos dos orificios, aquí y aquí, uno para la temperatura y otro para la humedad relativa. Con un pequeño destornillador o esta pequeña navajita, pues vamos a realizar el ajuste de lo que hablábamos. Teníamos que darle pues aproximadamente un 5% de más. ¿Y cómo lo hacemos? Pues introduciendo en esta ranura el destornillador o lo que tengamos a mano, como hemos hecho nosotros en este caso, y girándolo
hasta que hayamos añadido a ese 31% de humedad relativa ese 5% aproximado que le faltaba. Con eso haremos este termohigrómetro, por lo menos en la parte de higrómetro, mucho más fiable. Pues lo tenemos aquí, introducimos la navajita dentro del orificio y vamos a intentar subirle ese 5% aproximadamente. Ahí está, ya podemos decir que este higrómetro ahora es un poquito más fiable. Ahora mismo le hemos dado ese 5% aproximado, vamos a ver si afinamos un poquito más. Ahora le vamos a quitar un poquitín. Ahora lo tenemos perfectamente y ahora sí podemos decir que actualmente aquí a esta hora tenemos un 37% aproximadamente de humedad relativa. Con esto ya digo, este higrómetro irá mucho mejor y el margen de error seguro que se lo hemos disminuido. Fijaros en esta criadora casera que tenemos aquí, que hemos mostrado en más de una ocasión y que, bueno, que tenemos aquí unos pollitos bastante grandes para la edad que tienen un día desde que han nacido. Y bueno, no vamos a hablar de estos pollitos en concreto ni de su especie, esta especie sureña típica de aquí, de nuestra región, de Andalucía, ¿no? Lo que quiero deciros en este vídeo, fijaros qué bonitos son, con esa careta así que de frente parecen pestañas. Pues lo que queremos deciros con esto que vamos a comenzar aquí es que una de las preguntas que nos hacéis constantemente es si necesariamente la incubadora tiene que tener ventilador o no. Os enseño estos pollitos porque hemos realizado una incubación de una 12,5 de huevos y hemos sacado 11 pollitos. Aquí hay uno que está regular, que yo creo que terminará muriendo, está muy débil, lo he tenido que ayudar, pero los demás están sanos y fuertes, creo que hay 10 más y otro que también tuvimos que ayudar y murió, pero que el porcentaje de una 12,5 de huevos ha sido muy bueno. Creo que había uno más dentro y los otros pues estaban hueros, estaban claros, no tenían pise. Con todo esto quiero deciros que la incubación de los huevos de estos pollitos de sureña los hemos hecho en una incubadora casera sin ventilador. Hemos limpiado, hemos desinfectado después de obtener estos preciosos pollitos y estamos de nuevo incubando, en este caso, huevos de codorniz de vuelo. Y ahora os voy a enseñar la incubadora en cuestión para que veáis que no tiene ventilador, para que haga ese reparto de aire caliente, porque estamos incubando en una sola bandeja. Es una incubadora con volteo manual y los huevos están directamente en la base. Vamos a ver la incubadora, vamos a ver ahora la incubación que estamos comenzando con los huevos de codorniz, pero ya digo, lo importante de este vídeo no son los pollitos, los porcentajes ni las especies que estamos incubando, simplemente para que veáis que este tipo de incubadoras bien hechas, sin ventilador, también pueden darnos buenos resultados. Mirad aquí todavía en el recogedor los restos, esos huevos, esos cascarones de parte de los pollitos que habéis visto de sureña ahí en la criadora. Los hemos sacado, los que quedaban, antes de hacer la limpieza, la desinfección para una nueva incubación, y aquí están en el recogedor. Quería mostraroslos para que los vierais. Mirad este termómetro higrómetro con sonda que le tengo colocado en lo alto a la incubadora y mirad los parámetros que maneja: 37,9 grados centígrados y cerquita, muy cerquita del 60% de humedad relativa. Repito, una incubadora sin ventilador. Y aquí los tenéis, los huevos de codorniz que estamos incubando en esta incubadora casera en un congelador de frigorífico. No hacemos ahora tantos seguimientos de codorniz y gallina porque ya tenemos varios en nuestro canal.
Como veis, son huevos de codorniz de vuelo. La incubadora pues la hemos hecho hace poco, en un fin de semana, rápidamente, para hacer estas incubaciones que teníamos pendientes para unos amigos y demás. Las de las gallinas sureñas que habéis visto, y ahora pues esta no sé cuánto habrá, si entre 10 y 15 docenas aproximadamente de huevos de codorniz. A lo mejor, depende cuando les toquen hacer, grabamos algún vídeo para dar constancia de ello. Pero repito, de esta incubadora vamos ahora con lo que nos interesa. Y como veis, pues como habitualmente hacemos, los vasos los hemos colocado en la puerta, ahí para que los veáis. Uno ahí, el otro en el otro exterior. No quiero iluminarlo, no quiero enfocarlo porque no hay iluminación y se vería oscuro. Como veis, el vaso está ahí mitad en la luz y mitad en la sombra, pero para que veáis que tiene su agua, su humedad relativa, sus agujeros de renovación de aire caliente, todo tal y como lo hacemos siempre. Y ahora lo que nos interesa, ahí tenéis el techo. Simplemente eso es lo que tenemos en el techo. Como veis, una resistencia de silicona, que creo que era de 4 metros, 60 vatios de potencia, bien centrada, como veis, en el techo, para que el reparto de lo que sea la temperatura en la parte de la bandeja de huevos pues sea lo más pareja posible, ¿no? Cuando hacíamos las mediciones de temperatura en el interior de la incubadora, la verdad es que nos daba bastante buena temperatura en casi toda la bandeja, muy parecida. Una diferencia, creo recordar, de aproximadamente medio grado centígrado entre las 4 esquinas y el centro. Aproximadamente la temperatura en la bandeja de huevos gira en torno a los 37,5-38 grados de temperatura. Y ya habéis visto la sonda, esta que veis, que es la sonda del termohigrómetro digital que tengo en el exterior para que me sirva como referencia. Bueno, tenía unos parámetros buenísimos para la incubación. Me gusta tener siempre, como sabéis, una referencia dentro. La verdad es que el porcentaje de nacimiento con los huevos de gallina, con los pollitos que habéis visto, ha sido muy bueno, y con esta incubación, si los huevos desde luego tienen buen pise y demás, y buena proporción de machos y hembras, yo creo que también saldrá una buena tanda de pollitos, en este caso de codorniz de vuelo. Si os fijáis bien, la resistencia de silicona, que está ahora mismo caliente porque tengo la puerta de la incubadora abierta, evidentemente, pues he hecho un cuadrado lo más centrado posible en el techo. Otra opción también hubiese sido pues abrir ese cuadrado bastante más, casi de punta a punta, a lo mejor aquí donde está el agujero de renovación del aire en el techo, aquí, allí, y hacer un cuadrado más abierto, y yo creo que con eso también hubiéramos conseguido un buen reparto de aire caliente en el exterior. Después lo que siempre van a mandar van a ser las mediciones de temperatura que hagamos en la bandeja de huevos, que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa? Que todo esto es posible porque tenemos todos los huevos a la misma altura. Como veis, caben muchos huevos de codorniz, porque los huevos de codorniz evidentemente son mucho más pequeños. En este caso, esta especie, la codorniz de vuelo, pues es más pequeño todavía el huevo aún. Fijaros la capacidad que todavía nos queda libre, el espacio que nos queda libre todavía dentro de esta incubadora casera. Siempre hay que dejar un espacio más o menos libre para que los huevos los podamos voltear hacia la zona que va quedando libre, pero que todavía podíamos aprovechar todavía más, si cabe, el espacio que nos ofrece esta incubadora. ¿Qué ocurre con todo esto? Imaginaros el caso de que utilicemos la base y ahora a esta altura pongamos otra bandeja de huevos. Diría, doblamos capacidad, pero ya tenemos que decir que este sistema de no poner ventilador no nos serviría, porque ya no tendríamos la misma temperatura aquí en la base que a esta altura. Cambiando simplemente 2 dedos la medición, o 3 o 4, ya a estas alturas os aseguro que la temperatura no sería la misma y sería totalmente diferente. Por eso os digo que con este sistema de no poner ventilador nos vale y nos da el apaño para lo que estamos haciendo, pero si pusiéramos otra bandeja a otro nivel, evidentemente
ya no serviría, porque os aseguro que de una bandeja a otra las temperaturas cambiarían bastante. Por eso aquí podéis ver el termostato que hemos utilizado para esta incubadora. Tiene 37 ahora mismo, incluso fijaros con la puerta abierta, porque aquí estamos en verano y la verdad es que las temperaturas están siendo altísimas, muy altas. Ahora mismo este vídeo lo estamos grabando por la mañana y ya podéis ver cómo están las temperaturas. Y mirad, 37 marca el termostato nuestro y mirad, 37,1 el termómetro, perdón, que tenemos aquí en este termohigrómetro. Evidentemente no cambian todos con la misma rapidez, pero para que veáis que la calibración es buena, que no tenemos ventilador y que los resultados en este congelador, en esta incubadora de congelador de un frigorífico, están bastante bien. Y ahí tenemos la sonda, ya para que veáis los detalles. La sonda ahí afianzada a un tornillo un poquito más arriba de los huevos. Es indiferente donde la pongamos, hombre, no ponerla muy pegada a la resistencia de calor, porque entonces el ajuste será más complicado, pero que tampoco os tenéis que comer la cabeza de la colocación de la sonda. Lo importante después es hacer una buena calibración. Pues aquí está la incubadora. Lo que quiero deciros con todo esto es que tenemos que adaptarnos al tipo de incubadora que queremos hacer, a la caja o el material del que está hecho, de si es más aislante, si retiene más el calor o menos, si es más fina o más gruesa, si vamos a poner una bandeja o dos, si la vamos a hacer con volteo automático, de balancín o de arrastre. Todo eso es importante y muy a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra incubadora casera. Fijaros que esta nos pusimos manos a la obra en un sábado por la mañana con tranquilidad y la terminamos rápidamente. Se tarda después más en el ajuste porque para tomar los valores se necesita más tiempo. Y aquí estamos haciendo este vídeo. Fijaros los medios de los que disponemos. Un foco enfocando el interior para que se vea claro. Y aquí en el suelo he sacado otro termohigrómetro que solemos tener como referencia, porque me gusta tener varias referencias para sacar conclusiones de los diferentes valores que vamos teniendo. Por eso, ¿funciona una incubadora casera sin ventilador? Sí, pero depende de en qué situación. La verdad es que muchos de vosotros nos enviáis imágenes de vuestras incubadoras. En este caso lo que nos interesa son los volteos automáticos muy trabajados. Por ejemplo, fijaros en este vídeo que nos sirve para hablar de un volteo, la verdad, muy bien currado y con un movimiento muy suave. Esto es lo que podemos entender por un movimiento suave en el volteo de huevos. Siempre os decimos que hay que programar un mínimo de 4 volteos al día y que el volteo no debe ser brusco ni tampoco cada vez demasiado prolongado en el tiempo. La misión es que el embrión no se pegue a la cáscara y que se forme correctamente lo más centrado posible. Pues esto es lo que tenemos que entender. Este en concreto que estamos viendo en esta incubadora que nos muestra su autor es un volteo muy suave. Si además ponemos un programador, un timer, un interruptor automático y le programamos tan solo unos segundos en cada vez que voltee los huevos, estaríamos hablando ya de un volteo automático perfecto. Aquí en este otro vídeo, ahora cuando se abra la incubadora, veréis el mismo sistema tipo balancín, solo que en este caso ya con bastantes más bandejas de volteo. Ahí podemos contar hasta 4 y mirad el movimiento tan suave que tiene de balancín hacia un lado o hacia otro. Aquí hay que tener en cuenta, claro está, que tenemos que tener un motor lo suficientemente potente para que pueda con esa cantidad de huevos, si no podéis hacer la prueba. Cada una de esas bandejas podía tener entre 40 a 50 huevos, meterlos en un cubo y pesadlos y veréis lo que pesa esa cantidad de huevos. Pues hay que ser consciente que eso lo tendrá que mover el motor. Fijaros por ejemplo en esta incubadora, también un volteo suave, pero repito,
unos segundos cada vez de uno de los volteos que programemos a lo largo del día. ¿Lo veis? También tipo suave. Aquí en esta otra incubadora, como veis, también con un montón de bandejas. Fijaros el volteo tan suave que podemos apreciar en esta incubadora. Cuando digo que tiene que tener un volteo suave, es a todos estos vídeos que estamos viendo a lo que me refiero. Como podéis ver, fijaros lo despacio y lo suave de la transición de una punta a la otra. Igualmente en esta incubadora, en este caso con una sola bandeja, pero el resultado es el mismo. Un movimiento tan suave que prácticamente los huevos de la bandeja no lo van a notar. También está de moda este tipo de bandejas que estáis viendo aquí en esta imagen amarilla con un motor incorporado, que igualmente el volteo es muy suave. En algunas bandejas el motor tarda tanto en dar una vuelta que no se aprecia movimiento, y ahí nos podemos ahorrar lo que es el temporizador y dejarlo constantemente en funcionamiento. Pero ahora con este vídeo, si pasamos a lo contrario, fijaros cómo esta bandeja ya no tiene un movimiento suave. En este balancín hacia el lado izquierdo, pues como veis la bandeja reposa totalmente sobre la superficie de la incubadora, y cuando tira, pues evidentemente hace que ya este volteo no sea redondo, que no se vea fino de un extremo a otro. Posiblemente sea porque en vez de 2 brazos articulados, su autor decidiera incluir 3 brazos articulados. En mi opinión, creo que sobraba uno, y así, incluso siendo uno de los 2 más cortos, la bandeja no reposaría sobre el suelo y no tendría esos tirones de un lado a otro. Es lo contrario de lo que estamos hablando. En este caso, tiene una fácil solución. Aquí vemos esta otra bandeja. Si os fijáis bien, veréis que cuando vuelca hacia el fondo, pues tiene ahí un ligero escaloncito que hace que la bandeja tiemble. Esto multiplicado por el número de volteos y cada vez el tiempo que le demos, son un montón de escaloncitos a lo largo de la incubación. Posiblemente se pueda deber a una holgura en alguno de los brazos que van uniendo la bandeja de volteo al motor, y también tiene una fácil solución. Es cuestión de dedicarle un rato. Y por último también nos va a servir como ejemplo esta incubadora muy bien acabada también, en los motores que van en bandejas de arrastre. Como veis, son muy efectivas evidentemente, pero al utilizar el sistema en que desplazamos el huevo rodando de un extremo a otro de la incubadora, pues evidentemente no podemos tener los huevos rodando mucho tiempo en cada uno de los volteos de una parte a otra de la incubadora. Ahí está claro que el huevo sufre mucho más que si fuera en un tipo de volteo de balancín. Quiero decir con esto que estos volteos son tan efectivos como los otros, que dan buenísimos resultados, pero que hay que tener todo esto en cuenta. Con este vídeo lo que hemos pretendido es mostraros con ejemplos claros en incubadoras funcionando de qué se trata el tener un volteo suave a tener un volteo que no lo es tanto, y que por lo tanto nos veremos más limitados en el tiempo de volteo en cada una de las veces que lo realicemos a lo largo del día. Y ya para terminar nuestro vídeo en el día de hoy, fijaros, aquí tenemos un timer muy extendido por todas partes, por todos los países, muy comercializado por todos lados, y que en este caso pues es un timer de pestaña. Como veis, aquí tenéis la ruleta que interpreta las 24 horas del día. En este caso, cada vez que bajamos una pestaña es 1 hora en la que se activa la corriente eléctrica. Evidentemente, este que hemos cogido como muestra, como ejemplo, os podéis imaginar
1 hora sin parar la bandeja funcionando, pues no sería correcto. Pero también de este tipo de timers los hay de que cada pestaña pues tiene un cuarto de hora, 15 minutos, y bueno, no es lo recomendado, pero en más de una ocasión para algunos de los volteos suaves que hemos visto nos puede sacar de más de un apuro. Los recomendados son evidentemente los timers digitales que podemos programar algunos segundos cada vez, que sería lo ideal. Hemos querido mostrarlo ya para terminar el vídeo porque hemos hecho referencia en algún que otro vídeo también a este tipo de temporizadores, pero ya que estamos hablando hoy expresamente de los volteos automáticos, queríamos traerlo aquí de nuevo para las personas que no hayan visto en ese caso esa publicación. Nos pueden sacar de muchos apuros, no son recomendables, pero evidentemente si no tenemos otra cosa a nuestro alcance y no podemos dar al cabo del día los volteos necesarios, entonces mejor que nada, si el volteo es suave, sí podríamos utilizarlo. Vamos en el vídeo de hoy a ver el esquema eléctrico de conexiones del termostato de una incubadora casera. Lo hemos visto cada vez que hemos hecho alguna incubadora en nuestro canal, pero sois muchos los que nos decís que por favor pongamos un vídeo hablando del esquema eléctrico, del esquema de conexiones, y yo siempre digo lo mismo, que es que ya lo tenemos, pero tampoco quiero que parezca que os traguéis todos los vídeos, que los veáis una y otra vez, porque no es de eso de lo que se trata. Se trata de que vayáis aprendiendo y que poco a poco os vayan quedando claros los conceptos. En este caso, este esquema que veis aquí es muy simple y no tiene mayor historia. Siempre os recomendaré que no compréis termostatos que no seáis capaces de echar a andar, que sean muy complicados o que tengan incluso funciones que no vamos a utilizar, ¿vale? Si tú, mejor que nadie, sabes hasta dónde puedes llegar, mientras más fácil lo hagas, mejor. Y eso no quiere decir ni mucho menos que tu incubadora vaya a ser peor. Pero entrando en lo que es el esquema eléctrico, veréis, tenemos estas tomas, tenemos la sonda, la corriente, 220 voltios, que es lo que tenemos aquí en nuestras viviendas en España, y tenemos aquí las dos tomas del relé, ¿vale? En el tema de la sonda no tenemos mayor problema, porque la sonda viene con nuestro termostato, incluso muchas veces con una clavija, con un conector determinado que hace que encaje de una sola forma, pero ya te digo que los que tienen solo los dos polos, los dos bornes, y que hay que conectarlo, que no tiene polaridad, que lo podemos conectar en uno o en otro y no presentará mayor problema, igual que la toma de 220 voltios, según lo que sea en tu país, tampoco tiene polaridad al ser corriente alterna. Sí tendríamos que tener más cuidado si nuestro termostato fuera de placa simple y tuviéramos que administrarle 12 voltios para su funcionamiento. Esto seguiría siendo lo mismo, solo que ojo a los 12 voltios, porque la corriente continua sí tendríamos que estar pendientes al positivo y al negativo. En la zona de relé, pues bien, ahí es donde prácticamente puede venir el problemilla a la hora de conectar, porque ya decimos que 220 voltios y la sonda no tiene mayor historia. Si nos vamos aquí, he hecho dos dibujos a mi manera, tampoco es una obra de arte, el ventilador y la resistencia, con esa forma dentada, el símbolo de la resistencia. Quien dice resistencia de silicona, resistencia rígida o bombilla o lámpara de calor, estamos hablando de lo mismo, la fuente de calor que va a hacer que nuestra incubadora vaya a subir o bajar de temperatura según necesite el termostato, que es lo de menos, ¿vale? En este caso yo he puesto aquí que tanto la resistencia como el ventilador van conectados en paralelo. Esta conexión es en paralelo, ¿vale? Con esto conseguimos que el ventilador se active cuando se activa también la resistencia, la fuente de calor. Y cuando termine su función, llegue a la temperatura, se apaga la resistencia y también se apagará nuestro ventilador, ¿vale? Entonces, pues tenemos que suministrarle a uno de los laterales directamente 220 voltios y el otro extremo directamente al relé, y el otro polo que nos queda de los 220 voltios al otro extremo del relé.
te lo he explicado por decírtelo. Yo creo que en este dibujo se ve perfectamente esta conexión en paralelo de la resistencia y el ventilador. Con esto conseguimos el montaje más simple y que da muy buenos resultados, que no nos equivoquemos, que simple no quiere decir que dé peores resultados, y creo que está lo bastante claro como para que a la hora de conectarlo no presente mayores problemas, ¿eh? De todas formas, repito que en nuestro canal, en las 3 incubadoras que hicimos paso a paso, nos detenemos en el esquema eléctrico, en el esquema de conexiones, y hablamos paso a paso de dónde va conectado cada uno de los cables de nuestra incubadora. Y volvemos de nuevo a este mismo esquema con una pequeña modificación. Una de las preguntas que me hacéis una y otra vez es lo del ventilador, ¿no? Pues vamos a comentarlo en este vídeo a ver si así se queda más fácilmente. La modificación viene en que hemos quitado la conexión en paralelo del ventilador y el ventilador lo hemos llevado directamente a la toma de 220 voltios. Le entra 220 voltios por aquí y la otra pues por esta otra toma. Entonces ya el ventilador lo vamos a tener constantemente funcionando durante toda la incubación, que sirve de una manera y también de la otra, que vamos a obtener los mismos resultados si lo dejamos siempre encendido, que igualmente si lo ponemos que se encienda y se apague con la fuente de calor a través del relé del termostato. ¿Qué es lo que va a mandar en esto? Pues que a la hora de comprobar la temperatura en la bandeja donde van ubicados los huevos, pues tengamos una temperatura que sea prácticamente la misma o parecida en toda la superficie donde van los huevos, porque el trabajo de nuestro ventilador es repartir el aire caliente que produce la resistencia, hacer un reparto lo mejor posible dentro de nuestra incubadora del aire caliente para que tengamos sobre los huevos, sobre toda la superficie de los huevos, la misma temperatura. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una bandeja, el trabajo será más fácil e incluso podemos prescindir del ventilador, porque ubicamos la resistencia lo más céntrica posible en la incubadora y con eso posiblemente ya el reparto de temperatura por toda la caja sea igual o parecido. De hecho, una de las incubadoras que hicimos nosotros en caja de cartón solo tenía una bombilla que creo que era de 60 vatios. Entonces, repito, en una bandeja donde solo los huevos vayan en la misma superficie, podríamos llegar incluso a prescindir del ventilador. A mí me gusta colocarlo siempre, ¿vale? Ahora bien, si ponemos una incubadora de más capacidad, que sea una bandeja nada más, pero que sea muy extensa, muy grande, o que pongamos 2, 3, 4, o vete tú a saber cuántas bandejas a diferentes alturas, entonces necesitamos el ventilador cada vez más potente, o puede que varios colocados en puntos estratégicos del interior de la caja de nuestra incubadora. Vamos a hablar de las ovoscopias, algo de lo cual nos preguntáis un montón de cosas. Por ejemplo, sobre todo queriendo saber, después de varios días de incubación y a la hora de hacerle la ovoscopia, si la incubación está correcta o no. En los primeros días, evidentemente, los signos de desarrollo son muy pocos. El embrión aún está pequeño y casi lo que podemos apreciar son las pequeñas venillas que se van formando. Ya con 5 días, una semana, el embrión se mueve alrededor del huevo por el interior y se ve perfectamente. Eso nos sirve, evidentemente, claro está, para saber que por lo menos está habiendo desarrollo. Y os preguntaréis que si tiene utilidad hacer una ovoscopia a los huevos. Pues claro que sí. Podemos descartar ya de camino los que están malos, no son fértiles o han tenido cualquier problema y se han quedado a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque esos huevos después nos pueden dar problemas y pueden echar a perder el resto de la incubación. Por eso, una vez que los descartemos, podemos sacarlos y evitar riesgos mayores. En este nuestro canal principal, Incubadoras Caseras, tenemos ya diferentes vídeos donde podemos observar ovoscopias a huevos de diferentes especies y con distintos días de incubación, para que os sirvan como referencia
para compararlos en el momento que vosotros decidáis hacerles a los huevos que estáis incubando una ovoscopia. Así, comparando, por si no estáis todavía muy puestos en la materia, podéis haceros una idea de si la cosa va bien o va mal. Fijaros, por ejemplo, en esta ovoscopia que estáis viendo. Es de un huevo de pato, no vamos a decir de qué especie, pero lleva 1/3 de la incubación. Yo creo que no hace falta ni siquiera decir que de momento se está desarrollando en el interior del huevo ese pequeño patito. Como veis, en esta otra ovoscopia, a otro huevo, se aprecia también que hay movimiento, que hay desarrollo. Si vamos girando el huevo, el embrión se verá más claramente en el lado que más cerca esté de la cáscara. Por eso muchas veces, por una parte, como en esta se ve más oscuro, y si le diéramos la vuelta, por ejemplo, fijaros en este otro, se vería más parte clara del huevo. Ya digo, dependiendo de si el embrión en ese momento está más cerca de un extremo o del otro, si lo estamos girando se verá mejor o peor. Pero si hay movimiento, como podéis comprobar en el huevo, unas veces más y otras veces menos, ahí lo tenéis, está claro de que desarrollo se está produciendo. Con esto ocurre igual que cuando una mujer embarazada va a que le hagan una ecografía. Habrá ocasiones en las que el feto se vea mejor y otras peor. Otras en las que se puede ver el sexo y otras en que esté en una posición que sea muy dificultoso verlo. Ya digo, unas veces se moverá más y otras veces se moverá menos. Como veis, por ejemplo, en este otro huevo todavía está menos desarrollado y lo que es el embrión es más pequeñito y se aprecia unas veces más y otras menos. En esta parte estamos en la parte trasera, más retirados del embrión, y como veis se ve oscuro, pero mucha parte del huevo clara. Si giráramos el huevo en cuestión, veríamos que el embrión estaría en la otra zona y se vería mejor su movimiento. Yo creo que en esta imagen se puede apreciar claramente cómo el embrión está en movimiento continuo, lo que deja ver que este huevo evidentemente se está desarrollando con normalidad. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen cómo se mueve el embrión. Si tuviéramos alguna duda porque no hayamos escogido un buen momento y el embrión se ve aparecer pero con escaso movimiento, podemos dejarlo 1 o 2 días más y volver a efectuar esta ovoscopia para ver si hay movimiento, si ha habido desarrollo. Este huevo que veis acaba de cambiar, es de pato, pero de otra especie. Eso sí, en 1/3 también de su periodo de incubación. Y ahí veis cómo el embrión no para de moverse. Muchos de vosotros también nos preguntáis una y otra vez que si no será perjudicial sacar el huevo de la incubadora para hacerle la ovoscopia. Y no pasa absolutamente nada. Tampoco quiere decir que nos peguemos media hora o 1 hora con el huevo fuera de la incubadora, entre otras cosas, porque el huevo se enfriará y no habrá tanto movimiento del embrión con una temperatura más baja. Estas ovoscopias que estamos viendo ahora de esta especie de pato, están los huevos muy sucios porque evidentemente están llenos de barro. Los limpiamos en su momento y esto fue lo que quedó por no raspar, por no frotar más, para no perjudicar, digamos, la cáscara, la superficie del huevo. De todas formas, al ser barro, tampoco tiene mayor problema porque es que teníamos mucho interés en incubar los huevos de esta especie. Pero así todo, con la dificultad que nos supone, digamos, esa suciedad del huevo, se puede apreciar movimiento en el interior del mismo. Y para que tengáis una referencia aún mejor, muchos de vosotros nos decís, tendríais que sacar los huevos que no están fecundados, los que no tienen pollito dentro, para que distingamos la diferencia. Pues tan claro como esto. Como veis, un huevo totalmente claro tiene el mismo tiempo de incubación que los que hemos visto anteriormente y ya veis el resultado. La luz, el huevo totalmente amarillo. Una de dos, o no era fértil o se interrumpió prácticamente en el segundo día de incubación porque solo tenía un parchecito. Aquí tenemos otro huevo con esa mancha oscura, carente totalmente de ningún movimiento
que después de estos 10-11 días de incubación, pues se quedó ahí estancado. Otra fiel prueba de otro huevo que podemos sacar tranquilamente de la incubadora porque no nos va a llevar a ningún sitio. Y fijaros este, que nada tiene que ver con los anteriores y que lo poníamos al principio, con menos días, y fijaros si hay movimiento en el interior. Yo creo que queda claro cuando haciendo una ovoscopia bien hecha se aprecia si hay movimiento o no, si hay desarrollo o no. Con todo esto queremos deciros, y con esta imagen donde se ven este montón de pollitos de codorniz, que esto, pese a todo, aunque veamos que hay desarrollo, no quiere decir ni mucho menos que tengamos éxito al final de la incubación. Está claro que es importante, que podemos ir en el buen camino, que hay desarrollo, pero muchas veces ocurre que estamos incubando con temperatura baja, que la humedad no es la correcta y que los pollitos se están formando y los problemas vienen al final, con retraso de nacimiento, con diferentes problemas asociados, o que piquen y no sean capaces de salir. También tenemos que comentar esto, que es bueno ver desarrollo, evidentemente, pero no por ello podemos bajar la guardia y confiar en que haciendo una ovoscopia a los 5 días de incubación, ya cuando pasen 21 días en el caso de los huevos de gallina, como mirad esta imagen, evidentemente esté todo el éxito asegurado. En más de una ocasión hemos hablado de qué hacer durante la incubación, qué pasos a seguir. Y también a lo largo de diferentes vídeos hemos hablado de qué hacer en los últimos días de incubación, algo que se puede hacer generalizado para todas las especies. Pero hasta el momento no habíamos tenido un vídeo donde habláramos, como hoy vamos a hacerlo expresamente, de qué hacer los últimos días de la incubación. Vamos a comenzar hablando del volteo de los huevos durante la incubación. Se vienen volteando un mínimo de 4 veces al día y después, en los últimos días, se puede decir que el pollito ya está prácticamente formado. ¿Por qué hay que dejar de voltear los huevos en este mismo instante en el que estamos ya en la recta final de la incubación? Pues es simple, ya no tiene sentido que volteemos los huevos porque la misión es evitar que el embrión se pegue a la cáscara, a uno de los extremos del huevo, y por lo tanto no se pueda formar con total normalidad. El pollito ya ocupa prácticamente toda la superficie del huevo y lo que estaríamos haciendo con los volteos es molestarlo más que beneficiarlo. Por eso hay que dejarlo ya quieto, puesto en el suelo de la incubadora, en la nacedora, cada uno donde pueda, y dejar que siga haciendo su trabajo en el interior del huevo, completando los últimos días antes de que, cuando veamos la cáscara picada, nos llevemos la sorpresa. De ahí que sea conveniente no voltear los huevos en los últimos días de incubación. Muchos de vosotros nos preguntáis que qué ocurriría si continuáramos con el volteo hasta el final. Tendríamos nacimientos, que duda cabe, pero se lo pondríamos más difícil a los pollitos en nuestra incubación. Esto quiere decir que si hubiera algún pollito que viniera más débil de lo normal, podríamos perjudicarlo hasta tal punto que no pudiese llegar a nacer. En el tema de la humedad relativa, como sabéis, juega un papel importantísimo, tanto como tener la temperatura controlada en el interior de la incubadora. Por eso, si en el caso de la incubación de huevos de gallina hemos mantenido una correcta humedad relativa durante todo el proceso, aumentando un 10, un 15% los últimos 3 días la humedad relativa, también conseguiremos facilitar la rotura de las diferentes capas que tiene que hacer el pollito antes de dar al exterior. Por eso es importante que antes de todo el proceso de incubación hagamos un mapa de humedad relativa. Tenemos que tener claro cómo conseguir elevar esa humedad relativa los últimos días
y por supuesto durante todo el proceso de incubación mantener la humedad relativa correcta. Muchos de vosotros preguntáis que qué ocurriría si tuviéramos la humedad relativa demasiado baja o al contrario demasiado alta durante la incubación. Pues evidentemente traería efectos muy negativos y consecuencias, unas más visibles y otras menos, a la hora del nacimiento del pollito. Muchos de vosotros también sois partidarios de hacer diferentes pulverizaciones en los últimos 3 días. Nosotros desde aquí recomendamos que en caso de poder hacerlo tengamos siempre un termohigrómetro en el interior para así en todo momento ser conscientes no solo de la temperatura que tenemos en el interior de nuestra incubadora, sino también, por supuesto, tener bajo control la humedad relativa de incubación. Los últimos 3 días intentaremos subirla un poco, aproximadamente un 10, un 15%, con el objetivo siempre de intentar facilitar los nacimientos de los animales que estemos incubando. Por eso, siempre lo decimos en nuestros vídeos, prestamos más atención a la temperatura y muchas veces descuidamos la humedad relativa. Si importante es la humedad relativa, qué duda cabe, no lo es menos. También sois muchos los impacientes que cuando estáis en plena incubación abrís una y otra vez la puerta de la incubadora. Evidentemente al abrir la puerta baja la temperatura, pero la humedad más drásticamente. ¿Pasa algo por mirarlo de vez en cuando? Como pasar, tampoco se puede decir que pase nada. Lo que no se puede hacer es llegar de un extremo a otro, de decir que no pase nada a tener la incubadora todo el día abierta. Para los que estáis incubando por primera vez, es muy difícil que os podáis aguantar de mirar una y otra vez la incubadora cuando llega el día señalado en el calendario y sabéis que ahí, si todo ha ido bien, se pueden producir los nacimientos. Repetimos que no pasa nada por mirarla de vez en cuando y que todos hemos pasado por eso y que aunque queramos controlarlo, es imposible de hacer. Estamos pendientes y si por nosotros fuera, estaríamos todo el día mirando. Por eso desde aquí, desde Incubadoras Caseras, hemos querido hacer este vídeo donde estamos diciendo cosas que hemos ido diciendo en las diferentes incubaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo en nuestro canal, pero que no teníamos un vídeo como hemos querido hacer en el día de hoy, este en concreto, diciendo lo básico que hay que tener en cuenta para esos últimos días de la incubación. Y todo para intentar facilitar al máximo el nacimiento de nuestros pollitos. Se dejan de voltear los huevos los 3 últimos días, subimos la humedad relativa un 10, un 15% y por supuesto hay personas que también bajan la temperatura aproximadamente medio, 1 grado para así facilitar también el nacimiento de nuestros animales. ¿Que por qué bajar la temperatura a ese grado, ese medio grado? Pues se suele hacer porque el pollito, una vez que está completamente formado, ya empieza el proceso de intentar su nacimiento. En esa briega por moverse, por intentar picar la cáscara y demás, el pollito está en movimiento y también genera calor. Entonces tenemos que compensar ese calor que está generando ese pollito con ese movimiento, con ese ejercicio en el interior del huevo, pues bajándole ese medio grado, 1 grado, que es lo que se suele hacer una vez que se pasa de la incubadora a las nacedoras para las personas que disponen de este dispositivo. En el caso de que tengamos una incubadora simplemente, pues comentaros que nosotros hay veces que por cuestión de tiempo hemos mantenido la incubadora en un 60% de humedad
no hemos bajado la temperatura y la hemos tenido en un 37,8 y así todo hemos tenido buenos resultados. Pero repito, normalmente nosotros hacemos incubaciones de cantidades que no son muy grandes. Todas estas cosas que explicamos las tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando las cantidades ya sean de cientos, de miles, porque ahí ese porcentaje que en cantidades pequeñas es prácticamente inapreciable, a partir de esas cantidades, qué duda cabe, el resultado puede ser muchísimo mejor si hacemos, o por lo menos intentamos hacer todas estas cosas para favorecer los nacimientos. Como ya digo, todos los vídeos que estamos viendo son vídeos que hemos recopilado de grabaciones antiguas que teníamos ayudando a nacer a pollitos con posibles problemas de incubación. Como veis, terminamos de describir un círculo alrededor de lo que es el huevo para facilitar la salida, con mucho cuidado de no pegarle ningún pellizco a lo que es el pollito, y después el resto del cascarón se abre fácilmente. Quitamos el pellejito y, como veis, todavía se ve alguna muestra de sangre, y ahora también a continuación veréis, cuando el pollito termine de salir del huevo, cómo no está totalmente acabada la formación de este pollito. Ya así, con toda la cáscara que hemos quitado, le quitamos un poquito más y con esto debe ser suficiente, ayudándolo un poco para que termine de salir. Imaginaros, estando fuerte ya le costaría trabajo, imaginaros estando todavía un poquito débil a la hora de salir. Como veis, hay un poquito de sangre y ahí tenéis esa tripita todavía por absorber. En este caso no es mucha y el pollito salió adelante, pero es lo que os comento, son pollitos que después tienen una pinta normal, eso se reabsorbe sin problema y en cuanto están completamente secos se quedan los pollitos preciosos. Pero después, imagínate que fuera una ponedora o un gallo de pelea, no sería todo lo fuerte que nosotros desearíamos, o no pondría tanto, porque desde pequeño ya no ha nacido fuerte y en condiciones. De todas maneras, como os digo, este pollito se salvó y siguió adelante sin ningún problema. Todo lo contrario que este caso. Este huevo, junto con otros más que también abrimos, fue de una incubación que todo fue normal, todo fue bien, los parámetros, temperatura y humedad también perfectos, pero el motivo fue un corte en el fluido eléctrico muy largo, fue una avería de mucho tiempo y fueron perdiendo calor, se retrasaron precisamente en los momentos más importantes y decidí ayudarlos para ver en qué estado se encontraban, pero como podéis ver en las imágenes, muy débiles, y en esta puesta pues prácticamente se echaron a perder todos los huevos con todos los pollitos formados, porque como veis, aunque ya lo ayudamos, estaban muy fríos y ya poco se pudo hacer en este caso. Este otro huevo es de la misma incubación que el pollito que ayudamos anteriormente, y el destino va a ser el mismo, te lo puedes imaginar. Como veis, pues comenzamos a abrir el huevo y hacemos la misma operación, ya casi ni se mueve. Si este pollito, por ejemplo, todo hubiera seguido normal, bien desde primera hora, y se retrasara un poquito y decidiéramos ayudarlo, pues iba a salir perfectamente, aunque más débil, y yo creo que en la mayoría de las veces iban a salir adelante. Pero como no es el caso, está bien formado, todavía con un poquito de sangre, pero está completamente formado y bien, solo que por ese problema en las últimas horas, bastantes horas, cuando más temperatura necesitaba, cuando más calorcillo necesitaba para dar ese último empujón, pues faltó la corriente y aquí está el resultado, ¿no? Ya digo que es de la misma incubación y fueron muchos huevos, prácticamente todos, los que no consiguieron salir.
Nosotros creo que abrimos 2 o 3 y utilizamos estas imágenes para contar. Si el pollito no está bien formado por cualquier motivo, aunque lo ayudes, terminará muriendo. Si el pollito está bien formado y se retrasa un poquito y tú decides ayudarlo, pues va a salir adelante sin ningún problema. Eso es lo que quiero que te quede claro. Pero ojo, tampoco quiero que me malinterpretéis y con esto quiera decir que cuando llegue el día 21 nos pongamos a abrir todos los huevos uno tras otro. No, tampoco. Hay que dejarlos a ellos solos que hagan su trabajo. Y si hay alguno que después de picar se quede ahí atrasado durante varias horas más cuando ya prácticamente todos han salido, pues entonces que no va a pasar nada porque los ayudemos. A eso me refiero. Mirad este huevo, por ejemplo. El pollito está piando dentro y se ve perfectamente que está todavía fuerte. Solo con oírlo piar ya se puede comprobar que este pollito está sano también dentro del huevo. Por cierto, que no te he dicho que si te da asco todo esto de la sangre y demás, que puedes usar unos guantes para no entrar en contacto directo con la piel, con la sangre y demás, ¿no? Simplemente hacer la ruptura con mucho cuidado. Y si le queremos quitar la piel de alrededor, podemos coger una cascarita de este mismo huevo y con eso cortamos un poco la piel para que termine de salir. Como veis, este pollito, en este caso, fíjense después de unas horas cuando ya se secó, la pinta que tiene. Perfectamente para pasarlo a la jaula criadora. Ya digo que es una opción, pero que debemos esperar a que el pollito, si se queda un poco atrás en referencia a los nacimientos que estamos teniendo en la incubadora, que lo ayudemos o no, no va a repercutir en que le hagamos daño o no a ese pollito. Te comento, siempre digo que los pollitos hay que sacarlos de la incubadora en el momento de que ya estén sequitos y que empiecen a andar. ¿Por qué? Porque va a significar menos suciedad dentro de la incubadora. Un pollito que se deja mucho tiempo, lo podemos dejar sin problemas 24 horas, va a estar cagando y complicando todavía más después la limpieza. Y por supuesto va a estar molestando a los pollitos que vengan con un poquito más de retraso. Los va a molestar, va a girar los huevos, va a picotear. Ya digo, si puedes y tienes donde meterlos, que deberías de tener preparado donde meterlos una vez que nazcan, lo mejor es sacarlos cuanto antes, sin prisa, pero cuando ya están completamente secos y se pueden mover, es el momento ideal. Esta incubadora está limpia, aunque lleva mucho tiempo sin usarse, pero entiende la diferencia. Limpia no quiere decir que esté desinfectada, ¿vale? Entonces, cogemos un estropajo viejo y a mí me gusta primero con agua clara, no empezar ya con los productos ni nada por el estilo, ¿no? Limpiamos bien, ¿vale? La base, limpiamos también los laterales para quitar primero, como decimos, la suciedad gorda, lo más gordo de la incubadora, ¿vale? Por el fondo, por todas partes, le damos un limpiado bien, con agua limpia, exprimimos de vez en cuando y volvemos otra vez. Ya digo, repasamos por todas partes, le damos por arriba, por abajo, que es lo que más va a sufrir los excrementos de los pollitos y demás, es donde tenemos que prestar atención. Y una vez hayamos quitado toda la porquería, todos los excrementos de la puesta que hemos sacado y la dejemos más o menos limpia, entonces preparamos el agua con un taponcito de desinfectante. La parte electrónica, la resistencia no hace falta darle, el ventilador con mucho cuidado, ojo con las bornas de conexión, que estén bien sequitas, hasta ahí no hace falta llegar. La parte de motor, la parte de bandeja sí podemos dar sin miedo porque no lleva conexión ninguna. Entonces es lo que te digo, ojo con los cables sobre todo. Tiramos el agua y ya preparamos el agua con el desinfectante. Y ahí ya sí damos bien por toda la incubadora. Damos bien, volvemos a hacer la misma repetición por todas partes y olerá, evidentemente nos dará ese olor a desinfectante, en este caso a cloro, a lejía, que es lo que utilizamos por aquí. Pues después tiramos de nuevo el agua, cogemos agua clara y hacemos un lavado a la incubadora. Le damos otra vez, quitamos ese olor y ya estará desinfectada. La dejamos abierta y ya el tiempo hará el resto. Se secará, perderá ya el olor fuerte a desinfectante, que no tiene por qué ser fuerte porque con un taponcito tampoco dará para más, y ya estará prácticamente lista para volverla a usar de nuevo. Pues bien, eso es lo básico.
Si nos encontramos con una incubadora que nos cuesta mucho trabajo limpiarla, que tiene muchos recovecos y demás, te voy a dar un truquillo para que se desinfecte perfectamente hasta en los rincones que incluso no llegamos. Cogemos un vaso de agua normal, o mira, los mismos que tiene la incubadora puesto, lo llenamos de agua y le echamos un chorreoncito de lejía. Muy poquita cosa porque el vaso tiene muy poca cantidad y si antes era en 1 litro un tapón, pues ya te digo, muy poca cantidad. Lo dejamos dentro, cerramos la incubadora y la conectamos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que cuando se produzca la evaporación dentro, la dejamos por ejemplo 6-7 horas o medio día si puede, cuando se produzca esa evaporación, evidentemente ese agua con la lejía, con el desinfectante, va a llegar a todos los rincones donde no podemos llegar nosotros limpiando con un trapo, con una servilleta o con un estropajo. Con eso llega de sobra. No te pases en la proporción porque lo único que vas a conseguir es corromper todos los metales porque es muy fuerte y ya digo, vas a conseguir el efecto contrario. Después de dejarla unas 12 horas, 6 horas, el tiempo que pueda funcionando, desconectamos, abrimos la incubadora para que se airee de nuevo y pierda todo ese olor a lejía que, repito, puede ser fatídico si metemos huevos para incubar con la incubadora oliendo un pestazo todavía a desinfectante. No es bueno, los excesos no son nada buenos y podemos conseguir el efecto contrario. Esto es lo básico que hemos querido comentarte en la limpieza y desinfección de nuestra incubadora casera. Con este vídeo hemos intentado hablar de los diferentes temas de incubación, como siempre, para intentar mejorar nuestra incubadora casera y por lo tanto así también mejorar nuestros resultados.